Bienvenido a una lección sobre división sintética utilizada para la división polinomial. El objetivo de este video es realizar la división sintética para dividir por un binomial en forma de x, k. Tan aviso que el divisor estará en la forma donde el grado es 1 y el coeficiente líder también es 1. Para una explicación de la división sintética discutiremos la división sintética de un tercer grado polinomial, y por lo tanto utilizaremos la división sintética para dividir un polinomio en este formulario por x, k. Para que usted pueda ver el primer paso es lista de los coeficientes aquí, y lista el valor de k aquí. Es importante tener en cuenta que k se encuentra teniendo el binomial en forma de x, k. Entonces, si esto fuera x, 3, k sería 3. Para realizar la división sintética comenzamos a bajar el valor a. Luego multiplicamos por k, y lo ponemos en la próxima columna. Multiplicar por k en el diagonal, agregar y continuar. Así que el proceso aquí, el patrón vertical en rojo, es añadir, y el patrón diagonal en azul es multiplicar por k. Y la fila inferior representa a los coeficientes del cociente, que es un grado menos que el dividendo. Así que esto es el grado 3 y este es el grado 1. Nuestro cociente estaría grado 2. Vamos adelante y pruébalo. Aquí tengo las notas de la página anterior. Vamos si podemos configurar esto. El primer paso es identificar a los coeficientes del dividendo. Tenemos un 1, menos 3, 4 y menos 7. Siguiente necesitamos identificar el valor de k en forma de x, k. Así que el valor de k en este problema, porque estamos dividiendo por x, 3, sería 3. Siempre encuentre que es fácil tener el signo opuesto en lo que vemos aquí en el divisor. Ahora, el proceso comienza bajando al coeficiente líder de 1, y luego en el diagonal multiplicamos por k. 3 por 1 es igual a 3. Y el patrón vertical es añadir. So menos 3 más 3 es igual a 0. Ahora, esto es diferente a la larga división. Recuerde cuando hicimos una división larga restringamos cada vez, pero por la división sintética agregamos el patrón diagonal. Como lo multiplicamos por k, 3 por 0 es igual a 0. El patrón vertical es añadir. El patrón diagonal es multiplicar por k, so 3 por 4 es igual a 12, y el resultado aquí sería 5. Estos son los coeficientes y el restante de nuestro cociente. Así desde que comenzamos con un grado 3 polinomial y dividido por un grado 1, nuestro cociente sería 1x cuadrado más 0x más 4. Este es nuestro restante, así que tenemos más 5 sobre el divisor. Recuerda que el divisor es x, 3. Ahora, para limpiar esto, por supuesto, no queremos dejar el plazo 0 en nuestra respuesta final, o el coeficiente líder de 1. Así que escribiríamos como x cuadrado más 4 más 5x, 3. Así que esta es una manera muy bonita de dividir por un binomial, siempre entre el formulario requerido para la división sintética. Puedes verlo, es mucho más rápido que formar una división larga. Intentemos otro. Primero necesitamos nuestros coeficientes en orden descendente. Así que tendremos un 2, 6. Ahora, no hay un plazo x, tenemos que tener un coeficiente de 0 para x, y luego 29. Tenemos 2, 6, 0 y 29. Si dejamos el 0, el proceso no funcionará correctamente. Siguiente necesitamos el valor de k. Dice x más 4, así que sé que el valor de k será menos 4. Así que comenzamos trayendo los dos hacia abajo, y multiplicamos por k en el diagonal. Esto sería menos 8. Añadir. Sería menos 2. Otra vez multiplicar por k, y esto sería 8 ahora. Agregar. Multiplicar por k menos 4 por 8 igual menos 32. La suma aquí sería menos 3. Esto es todo lo que necesitamos para encontrar al cociente. Entonces, si tomamos un grado 3 y nos dividimos por un grado 1, el cociente será un grado 2. Así que nuestro cociente será 2x cuadrados, 2x más 8, el restante el divisor. ¿Cuál es x más 4?
Aquí está nuestro cuento final. Vamos adelante y pruebe otro. Primera lista de los coeficientes. Aviso: no tendremos cualquier términos aquí. Desde el divisor es x más 5, k será 5 o menos 5. Comience bajando al coeficiente líder. Multiplicando por k, eso sería menos 10. Agregando, multiplicando por k, 20. Agregando, multiplicando por k, y aquí vemos, tenemos un restante de 0. Así que nuestro cociente será 2x cuadrados, 4x más 3. Otra vez tenemos el grado 3 dividido por el grado 1, lo que significa que nuestro cociente será grado 2. Desde esto se divierte incluso en este polinomio. Podemos decir que x más 5 es un factor de este polinomio. Echemos un vistazo a una pareja más. Ahora estamos tomando un grado 5 y dividiendo por un grado 1. Este cociente será un polinomial de grado 4. Vamos a configurarlo. Primero necesitamos nuestros coeficientes. Coeficiente líder es 1 al quinto. Tenemos 0 y al cuarto, 0 y al tercero, 0 y al segundo, 0 y menos 32. Así que verifiquemos eso de nuevo. Y al quinto se da 0 y al cuarto, 0 y al tercero, 0 y cuadrado, 0 y nuestra constante. Nuestro valor de k, porque vemos 2, k será 2. Comience a bajar el coeficiente líder, multiplicar por k, agregar, multiplicar por k, agregar, multiplicar por k, agregar y multiplicar por k, y agregar. Y por último, multiplicar por k y agregar. Así que parece que tenemos otro remanente de 0, lo que significa que 2 es un factor de este polinomio de grado 5. Así tenemos un grado 5 dividido por un grado 1, así que esto sería un grado 4. Tanto 1 al 4, y luego disminuyendo por un grado cada vez, más 2 y al tercer más 4 y cuadrado más 8 y más 16. Y otra vez, un restante de 0. Así que aquí está nuestro cociente. Bueno, intentemos uno más. Ahora, si usted mira este último problema, avise cómo no está en la forma en la que necesitamos. Recuerde que el divisor debe estar en forma de x, así que normalmente realizaremos una división larga en este problema, pero hay una manera de tipo de trabajo a través de esto. Si dividimos todo por 2, esto no afectaría al cociente. Así que podemos dividir esto por 2, y esto por 2, y cualquier otro término por 2. Y si lo hacemos, todavía podemos trabajar el problema con la división sintética. La próxima notificación sobre este problema es que estos términos no están en orden descendente. Así que escriba esto en el pedido correcto al mismo tiempo. Esto sería el mismo como 8x cubierto, 6x cuadrado más 7x, 1 dividido por x más 1 2. ¿De acuerdo? Avancemos y realicemos la división sintética en este formulario y veamos qué obtenemos. Son nuestros coeficientes, 8, menos 6, 7, menos 1. Y el valor de k dice x más 1 2, así que k sería menos 1 2. Bueno. Ahora el proceso será el mismo. Llevaremos el 8, multiplicarlo por menos 1 2. Eso sería menos 4. Agregar, multiplicarlo por k, eso será 5. Agregar, multiplicarlo por menos 1 2. Eso sería igual a menos 6, el restante de menos 7. Ahora, interpretemos estos resultados. Grado 3 dividido por grado 1. Este es el coeficiente del término 2 de grado. Tenemos 8x cuadrados, 10x más 12, 7 nuestro divisor. Que sería x más 1 2. Ahora este es el correcto cotizador, pero es un tipo de forma extraña, porque el problema original tenía un divisor de 2x más 1. Así que lo que podemos hacer es multiplicar tanto la parte superior como la parte inferior a 2, lo que resultaría en 14 hexaneutones el numerador, y 2x más 1 hexanewton el denominador. Este sería el correcto cotizante para este problema de división. Ahora puede preguntarse si es digno hacer la división sintética de este problema, o puede ser que debe convertirse en una división larga. Realmente es su preferencia. Personalmente, probablemente solo hago una división larga, pero si estás entregado en la división sintética, puedes hacerlo de esta manera.
Espero que encontraste este video útil, y que tengas un gran día.